Bueno, a todos ustedes, mis amados hermanos y amigos y todos los que están viendo, bienvenidos al canal. Es un gran privilegio para mí poderles presentar el primer sermón para el canal. Con la voluntad de Dios todo nos va a salir bien. Antes de empezar cualquier cosa, yo creo mucho en el poder de la oración, si pueden, acompáñenme por la oración. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder predicar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que es para nosotros como seres humanos de poder tener tu palabra y tenerla disponible para cualquier situación o para cualquier cosa que tengamos una duda. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que habla, Señor, y uno nomás es el recipiente, es el vaso, es el instrumento, Señor. Y te pido que yo pueda ser un instrumento en tus manos para poder impartir tu palabra. No permites que Francisco hable, Señor, sino permite que tu Espíritu Santo hable por medio de mí. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el sermón se titula ¿Qué elegirás tú? Y el pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 14. Es Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 14. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 14. Yo voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Qué acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en una situación como de estas? ¿O cuántos de nosotros nos estamos viendo en una situación como esta? Antes de continuar con el pasaje, con el sermón, quisiera decirle lo que está pasando en estos tiempos. Si nos volvemos en Éxodo capítulo 1, para esos tiempos, los 12 hijos de Jacob, y también Jacob, ya habían muerto. Y el versículo 8 me llama mucho la atención. Es un versículo que varias gente lo malinterpreta porque no ha hecho estudios fuera de las escrituras. No han puesto un poco de atención a la historia. Pero aquí versículo 8 dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Ahora, he hablado con varios y muchos me han dicho de que para que la gente se pueda olvidar de una persona que ha hecho tanto para salvar a un pueblo, muchos años tuvieron que haber pasado. Pero si nos vamos un poquito más adelante en la Biblia, nos damos cuenta de que Moisés es el bisnieto de Leví, siendo que es el tataranieto de Jacob. Entonces no es que haya pasado muchos años, sino lo que pasó en esos tiempos es que hubo una revuelta en la tierra de Egipto. Y estos revoltosos tenían como el plan de poder deshacerse de la dinastía que estaba presente para traer a Egipto y al mundo una nueva dinastía sobre la tierra de Egipto. El objetivo se logró y se introdujo una nueva dinastía para las tierras de Egipto. Y claro, todos los que estaban en la dinastía antigua fueron exiliados, y juntamente con ellos todo lo que había hecho José, todas las memorias de la dinastía antigua. Y este nuevo rey, ni siquiera lo menciona como faraón, ese nuevo rey de Egipto tiene miedo de los hebreos, no les cae, tiene miedo de que va a haber una posible revuelta, y el rey los manda a esclavizar. Los hebreos son esclavizados por 420 años. Y Israel ya se cansó. Israel ya se había hartado de ser esclavos. Y ellos se pusieron a clamar al Señor por un libertador.
el cual Dios mandó a Moisés, que lleno del poder de Dios fue y en el nombre del Señor obró las 10 plagas sobre la tierra de Egipto, por el cual ningún hebreo pasó a ser afectado por esas 10 plagas. Y ya después de la 10ª plaga, el faraón deja ir al pueblo de Dios a su libertad. Ahora también hay que ver esto, que hay muchas rutas de poder llegar a Canaán desde Egipto. Como vemos en el libro de Génesis, los hijos de Jacob iban y venían de Egipto sin mencionar un río que tenían que cruzar. Esto es porque, como les dije, habían muchos caminos de poder llegar a Egipto. Y también en esos tiempos en que Moisés había sacado al pueblo de Dios, habían muchos pueblos que después conocemos como grandes reinos, apenas se estaban formando en esos tiempos, como los filisteos, varias personas que estaban en el desierto que primero fueron conocidos como bárbaros, saqueadores, bandidos, fueron luego tomando poder y se hicieron reinos. Y el Señor guió al pueblo de Israel por medio del mar. Podemos decir, es más difícil enfrentar un mar que un ejército, pero Dios tiene sus porqués. Y ya al estar enfrente del mar, están descansando, están viendo el paisaje, están haciendo memoria de sus tiempos en Egipto y los planes que van a hacer en Canaán. Que cuando un mensajero les dice, ¿saben qué? Los egipcios vienen a mediodía de camino. Y en vez de recordarse sobre el Dios todopoderoso que tienen y el Dios que los salvó de las 10 plagas, que también los podía salvar del pueblo y del ejército egipcio, ellos se olvidaron. Y en vez de pedirle al Señor, esta fue su respuesta. Versículo 11. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Qué acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos renegado nosotros ante el Señor por un problema que se nos viene encima y ya sentimos que el mundo también se nos viene encima? ¿Cuándo fue la última vez en que en vez de postrarnos en humildad, en rendición ante el Señor y no renegar por lo que nos está sucediendo? Varias veces nosotros tenemos la misma reacción, no con las mismas palabras, pero a veces decimos, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué si yo dejé todo? Si yo hubiera sabido que esto iba a suceder, mejor no me hubiera salido de donde estaba y estaba mejor donde estaba, que nunca tenía que enfrentar esos rollos y que ahora, Señor, ¿qué voy a hacer si todo lo he dejado a ti? ¿Por qué a mí? En primer lugar, no somos nadie para cuestionar qué nos viene en la vida, porque con o sin el Señor los problemas vienen. La diferencia que está con el Señor es que tenemos una esperanza. Pero esa fue una esperanza que los hebreos no quisieron tomar. Y a veces así somos nosotros. Tenemos una esperanza, alguien que nos puede hacer libres. Pero a veces rechazamos porque la situación nos desespera. Este fue el caso con Israel. Y a veces es el caso con varios de nosotros. Y a veces el problema es ese. Dios nos bendice tanto que se nos olvida que somos humanos y que vivimos en este mundo tan lleno de problemas. Y cuando llega el primer problema, que llega el primer, digamos, incidente, es la culpa de Dios. O es la culpa del siervo del Señor. Porque es lo que estaban haciendo. Según la culpa de que hayan salido de Egipto, era de Moisés. De que mira nomás, ¿por qué no sacaste de Egipto si íbamos a morir aquí? Que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Que cuando fueron ellos los que primero pidieron al Señor por ayuda. Y ahora que estaban ya en el primer, digamos, stone in the road, como quien dice, piedra en el camino, se ponen a renegar en vez de pedirle al Señor. Y a veces nos ponemos tan cómodos con las bendiciones que se nos olvida que el Señor no está obligado a bendecirnos. Nos bendice por su misericordia, su amor por nosotros y por toda su bondad que Él tiene en su corazón para nosotros. Pero el Señor no está obligado a bendecirnos. Y a veces nos sentimos como que Dios me tiene que bendecir o Dios me tiene que hacer esto. No, Dios lo hace por misericordia. Y tenemos que recordar de que si tenemos algo
es por pura bondad del Dios Todopoderoso. Dios pondrá situaciones en nuestras vidas para que crezcamos y confiemos en Él, para después tener una gran victoria. Y con eso en mente, el siguiente versículo, el siguiente punto que quisiera usar es 2 de Crónicas 20. Y antes de hablarles un poco de 2 de Crónicas 20, quiero que nos regresemos un poco y vemos qué está pasando. Por esos tiempos ya tenemos a la monarquía. Ya por esos tiempos Moisés había muerto, Josué ya había pasado, los jueces también. Pero ahora estamos en los tiempos en que el pueblo de Dios tiene monarquía, tiene un reino. Y el primer rey que Dios le dio a su pueblo es el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, el cual resultó ser más bien un peso para Israel que ni una bendición y un líder para seguir. Pero Dios luego ungió a David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Y por medio del linaje de David hubo unos grandes reyes de Israel y de Judá. Y David quiso construir un templo, pero el Señor dijo, no, tu hijo lo construirá. Entonces, como Salomón estuvo en edad, él lo construyó, él lo dedicó al Señor. Una hermosa oración en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, una hermosa consagración del templo, una hermosa palabrerío que se usa y es maravilloso. Y Dios lo escuchó y Dios le dijo, si te permaneces fiel a mí y a todos mis estatutos, yo engrandeceré tu nombre, yo viviré en esta casa que has construido para mí y el reino de Israel se mantendrá unido. Y hermoso, es una hermosa interacción entre Dios y Salomón. Pero Salomón desgraciadamente decide escuchar más bien sus placeres que ni la voz del Señor. Porque como sabemos, y si no saben, Salomón se casó con 700 reinas y tuvo 300 concubinas, las cuales la alejaron del Señor y se fue a adorar a otros dioses. La cual la promesa de Dios fue de que si se mantuviera fiel, si no, pues el Señor se iba a apartar de Salomón, de sus herederos, y que iba a partir el reino de Israel en dos partes. Y efectivamente, cuando murió el rey Salomón y subió al trono el rey Roboam, hijo de Salomón, hubo un conflicto, hubo un problema político por el cual Dios usó para poder dividir el reino. Eso ya lo podemos encontrar en Primera de Reyes 12. Israel se dividió en dos partes. La primera parte consistía de 10 tribus, la cual escogieron como rey a Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. Esas 10 tribus lo coronaron a él como rey, y como era de la tribu de Efraín, decidieron escoger una ciudad en la tribu de Efraín para ser la capital, la cual fue Samaria. Y el linaje de David se quedaron con Judá y la tribu de Benjamín. Y ahora en 2 de Crónicas 20 nos encontramos con el hijo del tataranieto de David. Y su nombre es Josafat. Y Josafat se nos describe en la Biblia que es un hombre que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero en el capítulo 18 de 2 de Crónicas, él desobedeció deliberadamente al Señor, y por lo cual en 2 de Crónicas 20 estamos viendo las consecuencias de su desobediencia. En 2 de Crónicas 20 vemos que 3 reinos, 3 ejércitos van contra el reino de Judá. Un reino pequeño que ha sido dividido, y pues que 3 reinos poderosos, los más poderosos de esos tiempos, vienen contra ellos. Los cuales son el reino de Moab, de Amón y los del monte Seir. Y en vez de que Josafat se pusiera a renegar, dije, Señor, ¿cómo quieres que nosotros seamos tan innumerables como las estrellas del cielo? Si estos 3 ejércitos nos van a aniquilar, nos van a diezmar, nos van a matar, nos van a quitar la herencia que tú nos diste, que cómo vamos a habitar en una tierra que fluye leche y miel, si esos nos van a matar. Y en vez de renegar y meter un montón de excusas como nosotros usualmente ponemos, él se puso a orar. No solamente él, sino él y toda Judea se pusieron en oración y ayuno. Y mientras que estaban orando, oraron en desesperación. Y oraron diciendo, Señor, recuerda que somos tu pueblo escogido. Señor, recuerda de todos los milagros que tú obraste en la tierra de Egipto. Señor, recuerda todo lo que tú obraste en el desierto. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros y que el poder de Dios se manifieste. Y estaban fervientes en la oración.
Y Dios mandó respuesta por medio de un hombre llamado Jaziel. En versículos 15 al 17 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, la palabra de Dios dice así. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, ni se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la costa de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense inquietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¡Wow! Y, es maravilloso, es un ejemplo de que tenemos que orar, ayunar. Pero déjame hacerte una pregunta un poco más difícil. ¿Te has puesto tú a alabar y glorificar el nombre de Dios cuando has tenido tu problema como si nada estuviera sucediendo? Porque eso es lo que el pueblo de Judá hizo. Según versículo 19 del capítulo 20 dice: después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva al Señor Dios de Israel. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros levantamos un aleluya, un canto de adoración, un canto de júbilo para darle gracias al Señor por la vida y por todo lo que tenemos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros levantamos la voz para alabar al Señor en un problema? Pero déjenme se los dejo más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos porque algo nos está sucediendo en nuestras vidas y a lo mejor no nos gusta y necesitamos la ayuda de Dios? ¿Y cuántas veces le hemos pedido cuando esos problemas vienen? Porque a veces somos tan impulsivos que queremos tomar la situación en nuestras propias manos. Y cuando en realidad en nuestras manos está más bien la posibilidad de que todo salga mal a que todo salga bien. Pero el pueblo de Judea se puso sobre sus pies en fe. Ellos pusieron sus vidas en el Dios de Israel, en el Dios de sus padres. Y en versículo 21 podemos ver qué es lo que cantaban. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdurará para siempre. ¡Wow! Ellos estaban dándole gracias a Dios y yendo a la guerra, no sabiendo si tenían que luchar o no sabían si Dios de veras iba a pelear por ellos como Él lo había dicho. Lo único que tenían era su fe. ¿Y cuánto nosotros hemos confiado en fe ciega como ellos? ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor cantamos lo equivalente de esto, que es: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna? O a lo mejor: bueno es alabar al Señor, su nombre es darte gloria, honra y honor. En un problema que estábamos teniendo en nuestras vidas personales, ya sea con el Señor, nuestra vida espiritual o nuestra vida cotidiana todos los días. Pero esto hizo el pueblo de Dios. Bueno, ya hemos visto lo que pasó con Israel en los tiempos de Moisés y lo que pasó con Judá en los tiempos de Josafat. La gran pregunta es: ¿qué harás tú cuando estos problemas lleguen? En Éxodo 14, versículos del 15 en adelante, vemos de que Dios libra al pueblo de Israel abriendo el mar, pasar en seco. En cuanto todos los hebreos están salvos y que vienen los egipcios, el mar se cierra, salvando al pueblo de Dios. Pero Israel en esos tiempos fue conocido, como decimos nosotros en inglés, un brat. Digamos como un niño caprichoso. De que para cualquier cosa renegaban. Falta agua. Oh, mira nomás, dije, no sabéis aquí el desierto para morirnos de sed. O cuando faltaba comida. Oh, ¿qué? ¿Nos trajiste aquí al desierto para morirnos de hambre? Y cuando había comida, ¿qué? ¿Nomás piensas que vamos a vivir de maná? ¿No vamos a comer carne?
O cuando la agua estaba amarga. ¿Qué, vamos a tomar esta agua que está bien amarga? ¿Quién te va? Y si tú le dices a eso a una persona, ¿qué reacción tendrá? No una muy agradable, que digamos. Como para todo hay límites, también para Dios hubo un límite. Ese límite lo vemos en Números capítulo 14, versículos del 20 al 24. Y dice: entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo, y tan cierto como la tierra está llena de la gloria del Señor, ni un solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré darle a sus antepasados. Ninguno de los que me han tratado con desdén la verán. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Versículo 30. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefné, y Josué, hijo de Nun. ¡Wow! Ellos vieron su milagro del que necesitaban. Ellos vieron muchos otros milagros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. A pesar de que reneguemos, de que nos frustremos, de que prácticamente le escupamos a Dios en la cara, Él es fiel. Aunque tú no quieras ser fiel, Él es fiel. Él nunca va a faltar en sus promesas. Y Él nunca va a faltar en proveerte lo que tú ocupas. Pero al final fue un precio muy caro lo que pagaron por su desobediencia, por su renegadera y por todo lo que ellos pasaron. Porque te imaginas tú esperar un milagro toda tu vida, ser la esperanza de miles de personas, ser la esperanza de todas unas 2, 3 generaciones, y que al final del día no cansaste de ver la tierra prometida por tu culpa. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eso igual puede suceder para nosotros en el día de hoy. Pero miren lo que pasó con el rey Josafat en sus tiempos. Dice, versículo 22 del 2 de Crónicas, capítulo 20. Cuando comenzaron a cantar alabanzas y a adorar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo de que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Como podemos ver, si servimos al Señor, Él nos da también lo que nosotros esperamos, nuestra libertad y la paz que tanto anhelamos. Pero cuando servimos al Señor, hay un bonus, hay algo más, hay una bendición, no nada más del momento, sino una bendición duradera. Y bastante rica también, puede decir de hecho. Versículo 25. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días para juntarlo. ¡Wow! Versículo 29. Pongamos atención. Dice: cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz. Tuvo paz porque su Dios lo había dado descanso por todo el territorio. Hay una grandísima diferencia en cuanto nosotros rechazamos al Señor y Él es fiel en darnos de su misericordia, a que cuando nosotros le servimos por amor, por obediencia y por mantenernos fiel a Él. Como podemos ver con Israel, podemos decir que Dios fue un Dios injusto, pero no. Dios tuvo un hasta aquí. Igual como Dios puede tener un hasta aquí con nosotros también. ¿Somos hijos de Dios? Claro.
Si venimos a sus pies, claro que nos perdona. Y aunque la gracia de Dios sea ilimitada, a veces hay límites. No es que esté poniendo límites a la gracia de Dios, pero para todo hay un límite. Ahora mi pregunta es, ¿qué escogerás tú? ¿Escogerás el camino que escogió el pueblo de Israel en el desierto? ¿O escogerás el camino que tomó el rey Josafat y los habitantes de Judea y de Jerusalén? Que a pesar del problema, ellos sirvieron al Señor, vieron su milagro y aún después de ver su milagro, ellos tuvieron paz. Tuvieron la paz que tanto buscaban porque Dios les dio descanso. Dios te puede dar descanso a ti en ese problema que tienes. Yo no conozco quiénes son ustedes, pero el Señor los conoce. Y si somos fieles a Él, Él nos dará el descanso que nosotros necesitamos en nuestro territorio. Dios dará descanso en todos nuestros problemas si decidimos confiar en Él. Les estoy predicando a ustedes, pero al mismo tiempo me estoy predicando yo mismo. Ayer tuvimos una noticia de unos planes que teníamos, pero no resultó. Y mi mamá y yo estábamos quebrantados porque era algo que de veras esperábamos con todo nuestro corazón. Pero si esto no era la voluntad de Dios, lo único que podemos pedirle es que tome esa situación en sus manos para que Él tome el control y nos dé el descanso y la paz que nosotros tanto necesitamos, especialmente en estos tiempos. Hay un problema a todo esto. El problema es que nosotros no podemos pedir la ayuda de Dios por nosotros mismos, porque Dios es divino y nosotros somos seres humanos que no tenemos ni medios cómo llegar al Señor. Pero la palabra dice de que si nos acercamos ante el trono de la gracia del Señor, Él no nos echa para afuera. Y la única forma como podemos llegar al Padre y poder recibir de su ayuda es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que en su palabra dice en Juan 14:6 que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Perdón. Solamente podemos pedir por esta maravillosa ayuda si le pedimos al Señor. Porque déjenme decirles, hay a veces, y la mayoría de veces, no vamos a poder con los problemas que nos enfrenta la vida. Porque Israel no iba a poder enfrentar ese mar en poderlo abrir, ni tampoco Josafat iba a poder luchar contra semejante ejército que le venía encima. Pero Dios sí podía. Y si Dios pudo librar a aquellas personas, Dios te puede librar de ese problema que tú tienes. Como les dije, yo no sé cuál sea. Yo no sé si ustedes tienen problema con la mentira, con malas palabras, con el vicio de tomar, con fumar. Yo no sé su problema. El que lo sabe es Él. Y Él nos ha dicho de que si nos confiamos nuestras vidas en Él, Él se va a asegurar de darnos la paz que nuestra alma tanto anhela. La única forma como podemos llegar ante el Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos por medio de nuestro Señor Jesucristo? Rendiéndonos ante los pies de Cristo, aceptando, reconociendo que somos pecadores y que no somos nada sin Él, y entregar nuestras vidas por completo a Él. Si tú crees que estás tan lejos de Dios, no sabes más que unos centímetros para el Señor. Nunca puedes estar tan lejos de Él, como dice una alabanza en inglés. You can never be so far that God can't reach you, and your story can never be so over to the point where it can't be rewritten. En español es traducido: tú nunca puedes estar tan lejos que el Señor no te pueda alcanzar, ni tu historia puede ser tan arruinada para que Dios no pueda borrarlo y empezar de nuevo. Si tú quieres empezar de nuevo, Él te está esperando con los brazos abiertos. Varios niños preguntan o te dicen: mami, te quiero así de mucho. Y Dios nos dijo: mi hijo, mi hija, yo te amo así de mucho. En una cruz en el Calvario, derramando toda su sangre por ti y por mí. Eso es cuando te ama Dios. Así te ama. Y ese problema que tienes, Él no te gusta verte así. Él te quiere dar la paz que tú tanto necesitas. Nomás no se confundan. El dar nuestras vidas al Señor no es que la vida se va a hacer fácil. No. Y tampoco significa que Dios va a hacerle así y que todos los problemas se nos van a ir. Lo que podemos ver es que Dios estuvo lado a lado con los hebreos, con Moisés y con los judíos en los tiempos de Josafat. Nunca los dejó. No le quitó el problema, pero Él intervino como Dios todopoderoso que es
para darnos la victoria y que Él se lleve toda la honra y la gloria. La palabra de Dios nos fue dado por muchos años, pero es tan viva como nunca. Y Dios puede cambiar tu vida, como cambió la mía, la de mis padres y las de varios. Si quieren aceptar como el Señor, como su único y suficiente Salvador de sus vidas, déjenme decirles que es la mejor decisión que podemos hacer. Y si ustedes se quieren entregar al Señor, tómense un momento. Si están ocupados, dejen lo que están haciendo. Si están en el carro, medítenlo en su corazón. Si están haciendo lo que sea y tienen la oportunidad de dejarlo por aunque sea unos minutos, déjenlo. Si quieren entregar sus vidas al Señor, cierren sus ojos. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos ustedes que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y es el descanso que Dios te quiere dar a ti de todos tus problemas. Si quieres entregar tu vida al Señor, repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que no soy nada sin ti. Te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, que me hagas una nueva criatura, y de hoy en adelante viviré para ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, conforme sea tu promesa. Amén. Si quieren reconciliarse con el Señor, háganlo. Hoy es momento. Si tú piensas de que estabas una vez en los caminos del Señor y te alejaste y no hay vuelta para ti, estás muy equivocado. Yo varias veces me he alejado del Señor por muchas cosas, pero cada vez me he visto arrepentido de mis actos y me he vuelto hacia Dios. Y hasta hoy día Él me ha perdonado y he sentido la paz que Él puede dar. Acércate al Señor nuevamente. Él dice en Isaías 1:18, vengan a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. No importa si te hayas alejado, porque el Señor te sigue amando. Y el Señor anhela el día que tú vuelvas a sus pies y a ese abrazo que te está esperando con tanto amor y tanto cariño. Que el Señor te bendiga y gracias por mirar este video. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por mirar este video. Como les dije, es el primer sermón del canal, pero no mi primer sermón en global. Yo tengo, por la gracia de Dios, 5 años estudiando en el seminario, pero este ha sido mi primer sermón después de muchísimo tiempo. Así que por favor, si ustedes tienen algún tip para mí para poder mejorar, déjenlo en la caja de comentarios, por favor. Y si tienen algún criterio que a lo mejor es un poco negativo, pues también déjenlos y veremos qué podemos hacer con ese criterio. Pero si les gustó este video, por favor denle al botón de like que está aquí abajo. Si quieren ver más contenido de este canal, por favor presionen el botón de suscripción y prendan la campanita de notificaciones. Así sabrán cada vez que subo un video y cada cuando lo podrán ver. Y los videos serán actualizados cada martes de la semana. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y pues claro, estamos en YouTube. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.